Ahí, primeramente saludar a los que no había saludado y a los que están viendo el video. Entonces vamos a empezar a trabajar con algunos ejercicios, ¿verdad? Ya de la parte de la sumatoria de fuerzas y esas cosas. Entonces, por acá, bueno, acá yo tengo un grupo de ejercicios que los podemos trabajar. No sé si quieren trabajar alguno en específico o alguna cosa en específico. Compañeros, compañeras. Profe, yo te pediría, igual que siempre, que todas las clases de los jueves, que si podríamos hacer un repaso general rapidillo y nos vamos a unos ejercicios. Ok, repaso general es lo que vimos la clase pasada. Sí, no, ¿Qué eran no, las entonces. fuerzas y qué eran esas cosas? Y entonces, lo otro sería ya la parte de los ejercicios. Que igual lo que nos interesa ahorita es primero identificar fuerzas, hacer un diagrama de fuerzas y después de hacer el diagrama de fuerzas ya encontrar lo que nos pregunte. Entonces no sé qué dice usted al respecto, compañero. Si quiere que les explique algo más. No, no, entonces en todo caso, vayamos, si los compañeros están de acuerdo, vayamos de una vez a hacer algunos ejercicios de práctica. Ok. No sé qué dicen los demás. Por mí Compañero. está bien, profe. ¿Qué está bien? ¿Práctica La práctica. o la práctica? Ok. Bueno, entonces, primero voy a quitar el video para poder poner ahí en donde está el video, poner la parte de los participantes y la parte del chat, por si alguien escribe en el chat. Y si alguien ingresa de nuevo y estar viendo el nombre de cada uno de ustedes. Ok, entonces, vamos aquí y les voy a explicar un poco las cosas o cómo hacer los diagramas de cuerpo libre y cómo utilizarlos para ir entendiendo las diferentes cosas que tenemos que trabajar. ¿Ok? Entonces, primero, ¿qué es un diagrama de cuerpo libre? Compañeros. Compañeras. Derek, para usted, ¿qué es un diagrama de cuerpo libre? Derek. Bueno, no está por ahí. Maylin. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre para usted? Profe, si Como, quieren, bueno, ya le voy a responder. Ajá, como un sistema de referencia inercial. más o menos. Compañero, ¿quiero responder? Profe, Ujú. una gráfica que se utiliza para analizar cuerpos. Ok, bueno, en realidad no es una gráfica. Por eso se le llama diagrama. En realidad son así. Realmente son un puño de flechas que me dicen hacia dónde va cada una de las fuerzas. ¿Ok? Cada flecha va a representar una fuerza en específico. Y eso es lo que vamos a hacer.
sobre un punto que va a representar el cuerpo que nosotros estemos analizando. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces vamos a ir poniendo las flechas de todas las fuerzas que afectan a esa caja B. ¿Qué fuerzas dentro de las que vimos la vez pasada? Sabemos que las fuerzas siempre se aplican de un cuerpo a otro. Entonces, ¿qué fuerzas afectan directamente al bloque B? Gravedad y tensión. Tensión, perfecto. La fuerza de la gravedad, que es el peso. ¿Qué más? La normal. El bloque B tiene normal. No, porque no tiene una superficie en la cual está apoyada, ¿no? Correcto. No está apoyada sobre ninguna superficie. Entonces, no tiene normal. Por lo tanto, esos dos son los únicos pesos que hay. Oh, perdón, las únicas fuerzas que hay. Ok. Ahí si digo alguna cosa, me corrigen. Ok. Bueno, entonces vamos a ver el bloque A. ¿Cuáles fuerzas afectan al bloque A? Primero vamos a hacer todas las fuerzas. Tensión, la normal, Ok, ¿hacia dónde va la tensión? hacia la izquierda, Hacia arriba. ahí diagonal, hacia la izquierda. La normal queda perpendicular a la superficie. Correcto. Y la fricción que va opuesta a la tensión. La gravedad también. Ok, la gravedad y la fricción. Entonces voy a ponerle nombre. Aquí es la fricción. Aquí tengo una tensión. Si quieren, tensión en B y tensión en A, ahorita les explico qué se refiere a eso. Aquí tengo la normal y aquí tengo el peso. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros. Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok, aquí hay una cosa que sí es importante tomar en cuenta. Vamos a ver, aquí tenemos, bueno, aquí en en la polea, vean ustedes que aquí tenemos una cuerda que conecta la polea con el bloque A y una cuerda que conecta la polea con el bloque B. Estas tensiones que están acá no siempre son iguales. ¿Cuándo no son iguales? Ok, veámoslo así. Esas tensiones deberían de ser un poquito diferentes para hacer girar a la polea. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Ok, esas tensiones, esta debería de ser más grande si la polea gira en este sentido. Pero acá vamos a tomar en esta sección del curso que la polea no tiene masa. Y no tiene fricción y es una polea totalmente ideal. Entonces, básicamente, en la polea no me hace falta hacer un análisis de fuerzas porque
¿Cómo es que se llama? Porque acá vamos a tomar que la tensión en toda la cuerda es exactamente la misma. Acá yo no voy a tener fricción con la polea y la polea al no tener masa no necesito cambiar las tensiones para hacer girar a la polea. Esa parte la vamos a ver en otra parte del curso. Entonces, en sí, las poleas, yo no voy a hacer análisis en ellas a menos que tenga una polea como les había indicado la clase pasada, ¿se acuerdan? Que habíamos hecho algunos ejercicios. ¿O no nos había dado tiempo? Compañeros, compañeras. Que yo recuerdo, no, profe. No. Ok. Veamos en este caso las tensiones. En este caso, a mí me interesa hacer un análisis de fuerzas en la polea, más que todo para separar o para encontrar una relación que exista entre la tensión de la cuerda de arriba, que es la que pasa por la polea, y la cuerda que está atada a la polea. Entonces, en estos casos, sí me interesa hacer un diagrama de cuerpo libre. Cuando yo la polea la tengo ahí sola, no es necesario hacer esos diagramas. ¿Me entienden esto? Compañeros, compañeras. Profe, ¿podría repetir esa parte? Ok. Si quieren, no, es que quería terminar. Si quieren, ahorita hacemos un ejercicio con poleas, como para que lo entiendan mejor. Y con tensiones. Ok. Que aquí básicamente la polea no va a tener masa. Entonces, gracias a eso, la tensión en toda la cuerda que nosotros tengamos va a ser siempre la misma. Básicamente eso es a lo que quiero llegar. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Ok, ahora, una vez que ya hicimos el diagrama de cuerpo libre, vamos a poner nosotros nuestro sistema de referencia para poder calcular las cosas. Más que todo, acuérdense que las fuerzas son vectores. Por lo tanto, al ser las fuerzas vectores, nosotros vamos a darle una dirección específica. En este caso no hay tanto problema porque los vectores que tenemos serían estos de acá. A este le vamos a llamar eje X positivo y este va a ser el eje Y positivo. ¿Me siguen? ¿Me siguen con esto? ¿O no? Sí, profe. Sí, profe. Yo sí. Sí. Ok, ¿qué pasa si yo le pongo aquí los ejes de coordenadas de esta manera? XY. Sería un poco más complicado resolver, ¿Por qué? porque se tendría que trabajar con sacar los componentes a tres vectores distintos. Para este caso, el de la derecha. Ok, por ese lado es una de las cosas. Y la otra cosa es que por lo general esto va a tener una aceleración para abajo y este va a tener una aceleración en esta dirección. ¿Ok? Nosotros lo que vamos a hacer es que la suma de todas las fuerzas en términos generales es igual
a la masa por el vector aceleración. ¿Ok? Entonces, si esta aceleración, según mi sistema de coordenadas, va en, no tiene uno de los ejes, entonces acá la aceleración yo la tengo que sacar, le tendría que sacar las componentes. Entonces aquí me va a quedar masa por aceleración seno del ángulo y masa por aceleración por el coseno del ángulo. Y eso, al final de cuentas, se me vuelve un poco complicadillo. ¿Ok? Entonces, denme un segundito. Bueno. Entonces, como voy a tener esas cosas así, se me va a complicar. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es básicamente que el que me va a definir cómo voy a utilizar yo los ejes de coordenadas va a ser las componentes de la aceleración. Entonces vamos a tomar que la aceleración esté en uno de los ejes. Más que todo para simplificarnos las cosas. ¿Estamos claros con esto, compañeros, compañeras? Profe, ¿puedes repetirlo, por favor? Ok, nosotros el eje de coordenadas que vamos a utilizar, el que nos va a indicar para simplificarnos las cosas es la aceleración. De tal forma que la aceleración quede sobre uno de los ejes. Esto para quitarnos los senos y cosenos que tenga esa aceleración, porque es una de las componentes que vamos a tener que encontrar. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Entonces, y también, como dice el compañero, entre más fuerzas tenga yo sobre los ejes, más simple se va a hacer la resolución del problema. Ahora, vamos a colocar, vean que este es el que me queda ahí un poco dando vueltas, que tiene componentes. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Veamos que aquí, esta sería la línea horizontal y este es el ángulo zeta. ¿Me siguen? Si este es un ángulo de 34 grados, ¿cuál es el ángulo que tengo acá? Como esto es un ángulo recto, ¿cuál es el ángulo que tengo acá? La magnitud seno de... Ah, no, el ángulo sería... 56. 56 grados, correcto. ¿Y este otro ángulo de acá? ¿Cuánto sería? 34. 34. Entonces, yo puedo identificar que el ángulo que me dan cuando el ángulo que me dan en un plano inclinado, vea que ese va a corresponder a este mismo ángulo de acá. Ese es el ángulo de 34 grados, que es el mismo ángulo de inclinación que tiene la pendiente. Y ese va con el eje Y.
Si no lo veo, lo puedo sacar como lo acabo de sacar ahí. ¿Les parece? Compañeros, compañeras. ¿Sí o no? Ok, entonces ya una vez que tenemos eso, ahora sí, vamos trabajando las cosas. Lo más importante y a lo que más atención le tienen que poner es a este diagrama de cuerpo libre. Y vamos a ver, nos dice, suponga que el coeficiente de fricción cinética MA entre la masa A y el plano inclinado es 0,15. Que la masa A y la masa B son iguales. Conforme la masa B se mueve hacia abajo, determine la magnitud de la aceleración de la masa A y de la masa B dado este ángulo de 34 grados. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok, entonces vamos a empezar a hacer la sumatoria de las fuerzas. En este caso, ¿cuáles fuerzas tengo en el eje X? Ninguno. Ninguna. Entonces, hagamos nada más sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cuáles serían todas las fuerzas en Y que tengo ahí? Ok, y eso es igual a masa por el vector aceleración. ¿Hacia dónde va la aceleración? En el bloque Hacia B. abajo. Entonces sería menos masa de B por aceleración. Porque va hacia mi eje Y negativo. Entonces, ¿cuáles fuerzas tengo yo en el eje Y? Tensión positiva, masa de B por gravedad, y eso es igual a masa de B por aceleración negativa. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok. ¿Qué pasa entonces en el primer bloque? ¿Cuál es la suma de fuerzas en Y? Primero, tengo aceleración en el eje Y. No. Vea que la aceleración yo la estoy tomando en mi eje X positivo. Por lo tanto, la suma de fuerzas en Y me va a dar 0. Porque la masa multiplicado por 0 siempre va a dar 0. Ahora, ¿cuáles fuerzas tengo yo en Y? La normal y Ajá, el componente en Y del del peso. gravedad. Peso, sí. Ajá. ¿Y cuál sería esa componente en Y? Esa es una de las cosas donde más falla todo mundo. Aquí les voy a dar el tip para sacarlo. Vean ustedes que aquí se me forma un triángulo rectángulo. ¿Lo ven?
Ese es el ángulo recto. Entonces, con este ángulo, ¿cuál es? ¿Cuál es este lado? X o coseno. Ese sería coseno. Entonces, por eso voy a utilizar el coseno del ángulo. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Profe, disculpa, ahí estás igualando a 0, ¿verdad? ¿Sí? Ah, ok. ¿Por qué es igual a 0? Porque solo tengo la normal y la componente del peso. Y aparte de eso, esta componente o esta flecha me indica que va para abajo, por eso le pongo aquí el negativo. ¿Está claro? La aceleración solamente está en el eje X, por eso yo lo igualo a 0. Entonces de aquí, yo podría decir que este está restando, pasa al otro lado a sumar. Entonces, la conclusión a la que llego es que la normal es igual a la masa de A por el coseno del ángulo. ¿Estamos claros o no? Otra ecuación que va a ser de mi interés. Sí, ¿Podrías repetirlo, por favor? ok. La normal menos la componente en Y del peso, esto es igual a 0, ¿cierto? Por lo tanto, si esto está restando, ¿a qué pasa al otro lado? Compañero, A sumar, a sumar. a sumar. Entonces, lo puedo poner al otro lado de la igualdad, positivo. De ahí yo puedo concluir que la normal es igual al peso. Entiendo, gracias, profe. Ok. Les estaba diciendo que la otra ecuación de mi interés es esta. Que la fricción siempre va a ser el coeficiente de fricción multiplicado por la normal. Sí. Entonces, voy a hacer la suma de fuerzas en X. Vean que aquí esto nada más es, como estoy calculando la caja A, entonces va a ser la masa de A por la aceleración que tenga esa caja. Esto, lo que les iba a decir es que es nada más estarse fijando y tener cuidado con cada una de las flechas que tiene mi diagrama. Entonces, ¿cuáles serían esas flechas que tiene este diagrama? En X. ¿Cuáles serían los componentes en X? De La eso. tensión, aceleración y la fricción ¿Hacia dónde va la tensión? hacia el negativo, Ok, entonces va a ser menos T. Ajá. menos aceleración, Suave que la aceleración a la final, no. va al otro lado de la igualdad. Ok, entonces y la fricción será positiva. Correcto, la fricción sería positivo. ¿Qué más? No se olviden los que están en medio de 2.
¿Ok? El peso seno de eso, Entonces, positivo o negativo. positivo. ¿Por qué positivo? Porque el componente está al lado positivo. O sea, está Correcto. apuntando en una dirección que la fricción. Correcto. Vean ustedes que esta flecha me indica que va para abajo y hacia la derecha, o hacia el eje X positivo y hacia abajo. Y esto es igual a menos masa de A por aceleración. ¿Ok? ¿Cómo van viendo esto? Compañeros, compañeras. ¿Lo van entendiendo o no lo van entendiendo? ¿Está claro? ¿Está difícil? ¿Está pasable? Pues, yo ahí voy. Sí, yo ¿Ah? igual, yo ahí voy. Ahí va. Ok. Por eso Sí. lo voy haciendo despacio. Entonces, estas son las ecuaciones. Estas tres ecuaciones son las que me dejan el hacer el análisis de esas fuerzas. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a combinar todas esas ecuaciones para poder despejar lo que me interesa. Esta más grande, lo que voy a hacer es que voy a meter todo lo que tenga en esa ecuación más grande. Por lo tanto, de esta ecuación número 1, yo puedo decir que la tensión es igual a la masa de B por la gravedad menos la masa de B por la aceleración, ¿cierto? ¿Me siguen con eso? Para dejar la tensión sola. Sí, profe. Ok. De la ecuación 2 ya despejé la normal, que la voy a utilizar con esta ecuación 3 que está acá, que fue la que yo les dije que me interesaba también utilizar, que es cómo se relaciona la fricción con la normal. Y todo eso lo voy a meter en la ecuación 4. Entonces, empezamos aquí. Nos dice menos la tensión. ¿Quién sería menos la tensión? Sería entonces menos masa de B por la gravedad más masa de B por la aceleración. Este menos me le va a cambiar el signo a todo esto que tengo acá. ¿Me siguen? Sí, profe. Más la fricción. ¿Y cuál es la fricción? El coeficiente de fricción multiplicado por la normal. Vean que estoy aquí analizando la caja A, entonces es la normal de A, que sería esta ecuación 2. Y sigo copiando el resto de la ecuación. Más la masa de A
por la gravedad por el seno de 34 es igual a menos la masa de A por la aceleración. ¿Les parece? ¿Está claro? ¿O hay dudas? Profe, para mí está claro. Ok, ahora tenemos que despejar la aceleración. Como tengo aceleración tanto a la izquierda como a la derecha, voy a mandar esta al otro lado a restar. Sí. Y ahora voy a sacar a factor común la aceleración. ¿Ok? Y ahora, ¿esto qué está haciendo? A la A. Multiplica. Pasa al otro lado A. eh, Va a quedar dividido entre menos masa de A menos masa de B. ¿Ok? Esta aceleración voy a ponerla aquí cerquita. Y entonces, ¿qué nos quedaría acá? Que la aceleración es igual a ¿qué? Cuando metemos todo eso en la calculadora, ¿cuánto nos da esa aceleración? ¿Cuánto le da la aceleración? me dio 2,09, redondeando puede ser 2,1 2.1. y algo mal. Sí, A mí me está dando 1.55. No sé si metí las patas en algo. Sería masa por gravedad negativo más el coeficiente de fricción por masa por gravedad por el coseno del ángulo más masa por gravedad por el seno del ángulo. y yo me salté el coeficiente de fricción, me salté la gravedad. Ah, se saltó el coeficiente de fricción. No, ahí me salté la gravedad. Está ahí, Ah, la gravedad. Ah, ok. Entonces, ¿cuánto le da ahora? 1,55. Ok. Entonces la aceleración de los dos bloques es de 1.55. Ese bloque cae con una aceleración de 1.55, mientras que este bloque sube con una aceleración de 1.55. ¿Está claro o hay dudas?
compañeros, compañeras. Ahí necesito que me digan si hay dudas o está claro. Sí, profe. Sí, me quedó claro. Sí. Ok, ahora nos dicen qué valor tiene que tener mu sub k para que yo no tenga aceleración. ¿Qué significa eso? Que la aceleración es 0. Entonces esta aceleración es 0. Y esta aceleración es 0. Entonces vamos a meter de nuevo los valores acá para encontrar esa aceleración. Ok, esa aceleración ya no existe y metámoslos en la misma ecuación que habíamos tenido. La tensión entonces llega a ser masa de B por gravedad. ¿Cierto? ¿Cuánto es la fricción? La fricción va a ser mu, coeficiente de fricción, por la normal, que la normal es masa de A por gravedad por el coseno de 34. Ok, ¿y cuánto es la masa? Este queda igual. La masa de A por la gravedad por el seno de 34. Y eso me tiene que dar 0. ¿Me siguen o no? Sí. Ok, entonces lo que me preguntan es cuánto vale mu, el coeficiente de fricción. Entonces voy a agarrar esta expresión, mu ma por g por el coseno de 34, y la voy a pasar al otro lado. Entonces esa va a pasar a restar. ¿Ok? ¿Me siguen? Y la otra parte, todo esto está multiplicando a mu, pasa al otro lado a dividir. Negativo. Y eso entonces, ¿cuánto me nos da? ¿Cuánto nos da ese valor del coeficiente de fricción? 0.53. 0.53. Entonces, si el coeficiente de fricción es igual o mayor a 0.53, las cajas no se mueven. Entonces, la idea aquí es la siguiente. Cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta. Primero, siempre utilizar de manera adecuada los subíndices. En este caso, las dos masas son iguales, entonces no nos va a hacer
gran diferencia. Pero si las masas son diferentes, entonces sí necesitamos diferenciar cuál es cuál. ¿Está claro? Otra cosa importante es que vamos a hacer un diagrama para cada cuerpo por separado. Y a cada uno de esos diagramas nosotros le vamos a asociar un sistema de coordenadas. ¿Ok? Si hacemos bien el diagrama, nada más es tener cuidado para fijarse que uno esté colocando todas las fuerzas. Y ahí nada más eso sería jugar un poco con eso para poder encontrar lo que nos pregunte. No sé si hay dudas con este ejercicio. Compañeros, compañeras. ¿Está claro? De mi parte sí, profe. Sí. Ok. Igual es importante, por eso les había dicho lo de los botoncitos de sí y no. Es importante que me estén diciendo para poder atender esas dudas que ustedes tengan. Entonces, vamos a ver. Si quieren, podemos hacer uno que tenga movimiento circular. Bueno, ese lo hice con los otros dos grupos. Este no sé si quiere que lo hagamos, compañeros. Compañeras. A mí me parece que sí, profe. Lo estoy leyendo y sí se ve interesante de resolver. Sí se ve interesante. Bueno. Entonces, para resolverlo, lo primero que les había dicho es, hagamos un diagrama de cuerpo libre. Entonces, el diagrama de cuerpo libre va a corresponder de un punto que va a representar la masa y de flechas que van a indicar las fuerzas. Entonces, hacia allá tengo la fuerza de sustentación. ¿Qué otra fuerza tengo? Compañeros, compañeras. ¿Qué otra fuerza tengo ahí aplicada? La gravedad, ¿no? Ajá, la fuerza de gravedad. ¿Y hay alguna otra fuerza? Supongo que se desprecia a toda la velocidad del viento, entre otras cosas, ¿verdad? En realidad, la velocidad del viento más bien es la que nos ayuda a dar vuelta. Y la velocidad del Entonces, viento es la que genera esa fuerza de sustentación. entonces esas son todas las fuerzas que actúan, ¿no? Esas serían todas las fuerzas que actúan. Ahora, ¿cómo se va a mover este avión? Vean que este avión básicamente lo que va a hacer es dar una vuelta. O lo que queremos es que el avión dé una vuelta. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, Sí, profe. profe. Sí. Entonces el avión en este momento se mueve en esta dirección. Cuando va para acá, se mueve en esta dirección. Cuando va por acá, se mueve en esta dirección. Cuando va para allá, se mueve en esta dirección. Cuando va para allá, se mueve en esta dirección y así sucesivamente para dar toda la vuelta. ¿Me siguen con eso?
Sí, profe. Entonces, ¿hay aceleración en el sistema? ¿O el avión tiene una aceleración? ¿Hay alguna aceleración? Debería de ser nada más lo del avión, ¿no? La que él Ajá. lleva. No, no necesariamente, porque va con rapidez constante. Esa es la rapidez que tiene el avión. Esa es la rapidez del avión. Entonces, ¿el avión tiene aceleración? ¿Ah? Debería tener porque cambia su dirección, ¿no? Correcto. Cambia su dirección, por lo tanto va a tener una aceleración. Esa aceleración va siempre hacia el centro del círculo que está generando. Entonces, la aceleración del avión va a ser esta que va para acá. Y esa aceleración que cambia la dirección de la velocidad, ¿cómo se llamaba? Que yo se los dije en la clase pasada. Esa aceleración se conoce como una aceleración centrípeta, que va hacia el centro del círculo. ¿Me siguen o no? Profe, entonces, para recapitular, el avión lleva su propia rapidez que dice ahí arriba que es de 480 kilómetros por hora. Y aparte de Correcto. eso, va a tener distintas aceleraciones porque va cambiando de dirección. En realidad la aceleración es la misma, Va a tener la misma. Ok, ok, que cambia la dirección. ok, ok, ok. Esa aceleración se llama una aceleración centrípeta y tenía la característica de que la aceleración centrípeta está dada como velocidad al cuadrado entre el radio de giro. ¿Me sigue? Sí, profe. Ok. Aquí, bueno, en lo que no me gusta mucho es que dice el tiempo necesario. Entonces, esa velocidad también se puede ver. Yo ahí les había compartido un documento que se llama movimiento circular, que ahí les explico un poco lo que es el periodo y esas cosas. Entonces, esto se puede sacar como velocidad angular al cuadrado por el periodo al cuadrado. ¿Ok? O mejor se los pongo de otra manera. La velocidad es igual a, perdón, la velocidad angular es igual, la velocidad tangencial es igual a omega por R, y omega es igual a 2pi entre el periodo.
Estas son algunas relaciones de del movimiento circular. Ok. ¿Me siguen con esto, compañeros? ¿Compañeras? Entonces, recapitulando un poco esto, nos queda que la aceleración, bueno, acá, recapitulando, entonces nos queda que el periodo es igual a, vamos a ver, omega sería velocidad entre el radio. Entonces el periodo sería 2pi por la velocidad que lleva el avión. Perdón. 2pi por el radio de curvatura entre la velocidad que lleva el avión. Profe, disculpa, con periodo te referís al tiempo que tarda en hacer todo ese movimiento, ¿verdad? Periodo va a ser el tiempo que tarda en dar la vuelta completa. Ah, ok, En gracias. volver al mismo punto. ¿Ok? Entonces, el tiempo para devolverse, el tiempo necesario para encontrar su objetivo. Entonces dice un avión vuela a 480 kilómetros por hora y necesita invertir el sentido de su movimiento. O sea, ahorita viene para acá, ahora necesita ir para el otro lado. Por lo tanto, lo que necesita es la mitad del periodo. ¿Ok? ¿Me están siguiendo con esto? ¿O los estoy, o lo sienten que se los estoy complicando? Compañeros, compañeras. Yo lo veo interesante, más bien. ¿Ah? Yo lo veo interesante, más bien. Lo veo interesante. Profe, yo Entonces, sí ando ¿ah? un poco perdida. Usted se anda un poco perdida. Sí. Ok. Ok, esta parte, ¿podría repetir la parte del periodo, por favor? Ok, vamos a decir entonces que el periodo es el tiempo que tarda el avión en dar la vuelta completa. ¿Sí? Sí. Ok, entonces la velocidad angular, que ahí se las menciono, es el ángulo que tarda en un tiempo determinado. Sí. Sí. Entonces, ¿cuál es el ángulo del círculo completo? 360. ¿Y en radianes? 2pi. Ok, entonces la velocidad angular va a ser el ángulo de 2pi. ¿Y cuánto tarda en dar toda la vuelta completa? Un periodo. ¿Ya? Sí, Angélica. Angélica era la que me estaba preguntando. No, profe, Mailing. Hey, Sí, Mailing. sí, le capté. Y ahora sí. Ok, entonces ese es el tiempo que tarda en dar la vuelta completa. Ahora, ¿qué otra cosa les hablé? Ah, bueno, el radio. Estamos hablando que es el radio de curvatura que tiene esto. Por eso la velocidad, vean ustedes la velocidad, va a ser ¿qué? Es distancia total
¿Cuál es la distancia total de todo el círculo? O el perímetro del círculo. 2pi por r, ¿verdad? Eso es lo que mide el círculo completo. ¿Y cuánto tiempo tarda en recorrer ese círculo? T. El periodo. ¿Maylin? ¿Sí? Sí. Y esto de acá nosotros le llamamos omega. Entonces, por Ah, eso la ok. velocidad es igual a omega por r. Sí, ya entendí, profe. Y ahora sí, Gracias, ¿entendieron sí. todo ese montón de ese enredo que hice? Sí, así lo veo como más natural para llegar a eso. Sí, sí, exacto. Esa es un poco la idea. Naturalizar todos estos procesos. Entonces, ya que llegamos ahí, lo que ocupamos es la mitad del periodo. Ese es el tiempo que tarda en dar toda la vuelta. Ahora, esas son las únicas fuerzas que tengo. La fuerza de sustentación y el peso. Y tengo una aceleración centrípeta que va hacia el centro. Entonces aquí pongo mi sistema de coordenadas. Y ahora sí, vamos a trabajar con ese sistema de coordenadas. Entonces, voy a borrar esto que le hice al avión. Y nada más vamos a trabajar con eso. ¿Cuál es la suma de fuerzas en Y? Tengo aceleración en Y. Andrés. Bueno, Derek. El peso y las sustentaciones. Correcto. Entonces, No, pero, sería el seno de eso. pero vamos a ver. Aquí tengo el ángulo. Entonces, cuando yo estoy aquí, vamos a ver. Este ángulo de acá es opuesto por el vértice con este, ¿cierto? Perdón, es alterno interno con este. ¿Y qué otra cosa? Entonces, como aquí yo tengo 90 grados, este ángulo voy a trabajar un poquito ese ángulo aquí con líneas. Entonces, este ángulo es de 38. ¿Ok? Estoy aquí. Entonces, ¿qué podría decir? Si este ángulo es de 38 grados, vean ustedes que el ángulo de 38, ¿cuál sería? Este que está aquí con respecto al eje X. ¿Lo ven? Por ser alternos internos. Perdón, por ser... Esto no me acuerdo cómo era que se llamaba. ¿Logran observar el ángulo? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok, entonces ese ángulo es de 38 grados. Por lo tanto, entonces ahora sí hacemos sumatoria de fuerzas en Y. Entonces sería la componente de la fuerza de sustentación, que en el eje Y sería la fuerza de sustentación por el seno de 38. ¿Me siguen? Menos mg
y esto es igual a 0. ¿Me siguen con eso o los estoy dejando perdidos? ¿Puedes repetirlo, profe? Me perdí un toquecillo. ¿Con qué se perdió? Suave un toque. Eso está así, eso está bien así. Yo creo que lo tomé mal y no me están diciendo ustedes. Ese ángulo yo creo que lo tomé mal. Capaz sí fue por eso, porque no te terminé de captar. ¿Qué? Pero Vamos respecto a a lo ver, que dice el este mide ejercicio, pareciera que 38. sí. ¿Perdón? Respecto a lo que dice el ejercicio, pareciera que sí lo tomó bien, profe. No, está mal No, tomado. creo que debería ir totalmente en el Y. Correcto. Este es 38, este es 38 por ser alternos internos. La suma de este con este tiene que dar 90 grados. Y la suma de este con este otro tiene que dar 90 grados. Entonces, este es el que mide 38. Y no me dijeron. Compañeros, Era compañeros. coseno. Ah, Entonces, en vez de seno sería coseno. correcto. Entonces, ahí en lugar de seno sería coseno. ¿Entendieron eso? Ok. El ángulo, ¿sí entendieron cómo saqué qué es este ángulo de 38? Para volver a repetirles. Ok. Entonces, voy a suponer que sí. Entonces, ¿qué dirección tiene esta flecha? Esta flecha va hacia el eje X negativo y hacia el eje Y positivo. Por lo tanto, si aquí yo saco el triángulo que se ve acá, con ese triángulo yo logro ver que la componente en Y de esa fuerza de sustentación va a ser Fs por el coseno de 38. Y el peso en y eso es igual a 0 porque no tengo aceleración en Y. ¿Me siguen o no? Compañeros. Profe, pero yo no estoy entendiendo por qué no tenemos aceleración en Y, profe. Porque el avión se está acelerando hacia arriba o hacia abajo. Vean que el avión lo que está haciendo es dando vuelta. Entonces, como está dando vuelta, la aceleración va hacia el centro del círculo. Compañero. Ah, ok, entonces digamos que sí, por eso es centrípeta y no existe una Correcto. fuerza para arriba hacia abajo, sino por el centro. Sí, sí, ya entendí, ya entendí. Correcto. Ok, Eso es gracias. lo que está pasando. Ujú. Entonces, tengo eso hacia ahí y de aquí yo puedo despejar y mando este que está restando, pasa al otro lado a sumar. Ahora, ¿qué pasa con las fuerzas en X? ¿Cuáles fuerzas tengo en X? Tengo la fuerza por el seno del ángulo.
¿Me siguen? ¿Hay alguna otra fuerza en X? Compañeros, compañeras. Como no hay ninguna otra fuerza en X, entonces eso es igual a la masa por la aceleración. Esta fuerza es negativa porque va hacia el X negativo y esta es negativa porque va hacia el X negativo. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Yo sí, profe, yo sí. Ok, entonces esos menos yo los puedo mandar a eliminar. Entonces elimino los dos negativos y me queda así. Y esas son las dos ecuaciones que yo tengo. Ok. Y la aceleración centrípeta, como les dije, yo lo puedo ver como la velocidad al cuadrado del avión entre el radio de curvatura. ¿Me siguen? Sí. Entonces, como yo quiero eliminar esas cosas, lo que puedo hacer es que pongo a dividir aquí la fuerza de sustentación. Eso es para despejar. Fuerza de sustentación por el coseno del ángulo. Y si yo divido algo al lado izquierdo, ¿qué tengo que hacer al lado derecho? Compañeros. ¿Multiplicarlo? Lo mismo. Lo No. mismo, dividir. Pero como f coseno de 38 es mg, entonces aquí pongo mg, que vale lo mismo. Esto que dividí es igual a esto que dividí. ¿Me sigue o no? Compañeros, compañeras. Entonces yo puedo decir que tangente de 38 es igual a velocidad al cuadrado entre RG. ¿Entendieron ese paso? Eh, yo sí, profe, pero ahí, digamos, de ahí ya podría cambiar. V es igual a W por R para eliminar. Ah, sí, pero es más fácil encontrar V. No quiero complicárselos mucho. Entonces, este RG lo puedo mandar al otro lado a multiplicar. Y el cuadrado lo paso a... Suave, 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 suave. No, lo que voy a pasar, lo que voy a hacer es que este R que está dividiendo lo mando al otro lado a multiplicar. Porque lo que quiero encontrar es el radio. Y este tangente de 38 lo mando a dividir. ¿Les parece? Compañeros, compañeras.
Sí, no, más o menos. Sí, profe. Yo solo me quedé un poco perdido con la parte donde se pasó a dividir los valores. Ah, los dos valores. Ok, ya le explico esa parte. Ok, ahí nada más lo que estaba haciendo era el cambio de kilómetros por hora a metros por segundo. Que eso se los voy a dejar ahí. Ok, el asunto es el siguiente. ¿Qué pasa si usted tiene 5 en una ecuación? 5 es igual a 5, ¿cierto? Compañero. Yep. ¿Qué pasa si yo multiplico por 3 a un lado? ¿Qué tengo que hacer al otro lado para mantener la igualdad? Lo mismo. ¿Ok? Y si yo lo divido entre 10, ¿qué tengo que hacer al otro lado para mantener la igualdad? Igual. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo aquí a esta expresión le divido f coseno de 38? Lo tendré que ver por lo mismo. Ah, ya entendí. Entonces lo que hizo el trabajo fue ya entendí. Eso fue lo que hice. Sí, Ya. Sí, sí. Nada Yo más. estaba preguntando dónde está salido de la masa y la gravedad. Ya. Me parece que Eso fue lo que hice. Entonces, ahí la idea es, ¿cómo es que se llama? La idea de hacer eso es despejar más fácil. Porque otra cosa es, de aquí, yo despejo y digo que Fs es igual a ¿quién? A mg entre coseno de 38. ¿Cierto? sí. ¿Y qué pasa si meto esto aquí? Entonces me va a quedar seno entre coseno. Y este mg, ¿a qué pasa al otro lado? A dividir. ¿Vea los pasos? Sí. Sí. Ok, esa es la otra forma de sacar. Entonces, de aquí yo puedo sacar el radio de curvatura. ¿Y cuál es el radio de curvatura? Sería la velocidad al cuadrado, 133.33 al cuadrado, entre la gravedad, 9.8 por la tangente de 38. ¿Ok? Y me da que el radio de curvatura o el radio que tiene que recorrer el piloto es de 2321,77 metros. ¿Está claro esto? Compañeros, compañeras. ¿O hay alguna duda al respecto? Compañeros, compañeras, ¿cómo van con esto? Entonces, el periodo o el tiempo total para dar la vuelta completa va a ser 2pi por r entre v. ¿Y eso cuánto me da?
Entonces sería 2 por pi por el radio de curvatura, que es 2321.77, entre la velocidad, que es 133.33. Entonces me da que tarda 109,41 segundos. Pero esos 109,31 segundos es el tiempo de dar toda la vuelta hasta ahí. Por lo tanto, lo tengo que dividir entre 2. Entonces, el tiempo que tarda en dar la vuelta es de 54,71 segundos. ¿Cómo lo ven? Compañeros, compañeras. Súper extenso, profe. Súper extenso. Es que aquí les tuve que explicar un poco todas estas cosas. Pero en sí, lo que me interesa es el concepto de aceleración centrípeta cuando nosotros estamos utilizando o cuando un objeto está dando vueltas. ¿Ok? ¿Está claro o hay dudas? Compañeros, compañeras. Pues de mi parte no, profe. Ok. Bueno, aquí lo que nos preguntan es la fuerza adicional. La fuerza adicional es la fuerza centrípeta, que es la masa por la aceleración centrípeta, que ahí la habíamos calculado. Ya que ahí se puede calcular, pero no quiero alargar más este problema. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los que habíamos hecho nosotros? Nosotros hicimos ese e hicimos uno que estaba aquí abajo. Este fue el que hicimos. Ok, para cuando se los ponga ahí en el... Sepan a dónde pueden ver los videos de cómo se hace cada uno de ellos. ¿Quieren que hagamos otro circular o quieren otro tipo de... Para ver, yo no les había puesto uno de Peralta. Compañeros, ¿hacemos otro de circular o quieren otro tipo? Cualquiera de los dos está bien por mí, profe. Ok. ¿Y el resto? ¿O prefieren dejar Digo el... que otra parte. ¿Ah? Digo que otro. De otro. Ujú. ¿Y el resto, si quieren, Sí, profe, igual que el compañero, por favor. Sí, qué? profe, no es que había uno de como de 2 pelotitas que chocaban, así vemos como, Este.
Ajá, ese es. Hacemos esto entonces. Ok. Hagamos esto entonces. Dice dos esferas idénticas de 15 kilogramos y de 25 centímetros de diámetro. Ok, están suspendidas en dos cables de 35 centímetros como indica en la figura. El sistema completo está unido a un solo cable de 18 centímetros y las superficies de la esfera son perfectamente lisas. Obtenga la tensión en cada uno de los tres cables y qué tanto empuja cada esfera sobre la otra. Ok. Entonces, hagamos el diagrama de cuerpo libre para cada una de las esferas. Voy a hacerlas aquí sobre la esfera. Entonces, significa que aquí, ¿cuáles son las fuerzas que tenemos? Compañeros. Tenemos el peso, tenemos la tensión. ¿Qué otra fuerza tenemos? ¿Gravedad? Es el peso. Profe, ahí cuenta, digamos, de que el cuerpo esté en contacto con otro, Sí, para decir que es como la norma. correcto. Vamos a tener una fuerza en esta dirección. Que es una fuerza de contacto, una fuerza de empuje. Que esta bolita está empujando a esta hacia allá. Sí, Ah, pero no es como, digamos, como cuando uno ve, era la normal, ¿verdad? La que se llamaba, que cuando uno ve un, sí, un cuerpo suspendido sobre otro, pero en forma como en diagonal, se forma una fuerza en diagonal también. ¿Eso sí sí, o no? correcto, Entonces eso es lo que está pasando en este momento, solo que en rebote. correcto. Es una Ah, normal. ok. Se puede decir que es un tipo de normal. Ah, muy bien, gracias, profe. Ok. Entonces, ¿hay alguna otra fuerza? La tensión ya estaba, profe. Aquí está la Ah, tensión. ok. Si no hay más fuerzas, entonces vamos a poner nuestro diagrama de cuerpo libre. Sería este de acá. Solo voy a analizar una, porque la otra, la fuerza va a ser al revés. Entonces, primero calculemos cuál es este ángulo de acá. Para calcular ese ángulo de ahí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tirar una línea aquí para que se me forme un triángulo rectángulo. ¿Lo ven? Compañeros. Sí. Entonces, ¿cómo saco este ángulo de acá? Vea que este ángulo cita es este mismo ángulo cita de acá. Entonces, yo puedo decir que el sen de cita, ¿quién es? Sen de cita es el opuesto, que sería 12,5
¿verdad? Porque es el radio de la esfera. Nos dicen que el diámetro es de 25 centímetros. ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, el opuesto serían 12,5 entre la hipotenusa, que es 35. Entonces, ¿cuánto me da cita? Me da, pongámosle 21 grados. Da 20,92 grados. Entonces le voy a poner 21 grados. Entonces, ¿cuál es la suma de fuerzas en X? Primero, ¿tiene aceleración este sistema? No, profe. Y si no tengo aceleración, entonces tanto la suma de fuerzas en X como la suma de fuerzas en Y es igual a ¿qué? A 0. A 0. ¿Cuáles fuerzas tengo en X? Tengo la La de tensión, contacto, ¿no? no en, perdón, en Y. El peso y la tensión. Entonces sería tensión toda o una componente de la tensión. Una componente. Entonces sería tensión por el coseno de 21 menos el peso. Esto es igual a 0. ¿Cierto? Sí, profe. Entonces si despejo la tensión, ¿quién va a ser? El peso entre el coseno de 21. ¿Me siguen? ¿O no me siguen? Sí, profe. Entonces, vamos a ver. El peso es de 15 kilogramos. Entonces sería 9,8 por 15 entre el coseno de 21. Y eso me da una tensión de 157,45 newton. Perdón, 46 newton. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, ¿qué pasa con la suma de fuerzas en X? Es igual 0. ¿Cuáles fuerzas tengo en X? La componente de la tensión también y las fuerzas de contacto, ¿no? Ok, nada más que ahora la componente sería T por el seno de 21. Menos F. Esto es igual a 0. Entonces el F yo lo puedo pasar al otro lado a sumar. Y me queda que las fuerzas de contacto son de 56,43 newton. ¿Está claro esto? Sí, profe. Todos.
Sí, profe. Sí, la verdad, yo creo que ese problema lo hubiéramos empezado por ese problema. Está más entendible. Estaba más entendible. Sí, es que lo que quería era que tuvieran el concepto de aceleración centrípeta. Ese es el concepto que más me interesaba. Y que aceleración centrípeta es velocidad al cuadrado dentro del radio. ¿Ok? Ujú. Ahora, pero esa es la tensión en esta cuerda. Ahora tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre aquí, en este punto. Entonces, tenemos una tensión hacia allá. Tenemos otra tensión hacia allá. Y hacia arriba tenemos un T0. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces aquí el diagrama de cuerpo libre sería ese y este serían entonces los ejes que nosotros tenemos. Entonces estas dos tensiones y estos dos ángulos son iguales. Le voy a cambiar de color. Estos dos ángulos son iguales. Y estas dos tensiones son iguales. ¿Cómo sé que son iguales? Porque si yo hago la suma de fuerzas en X, para esta otra parte, este es el ángulo de 21 grados y este es el ángulo de 21 grados. Entonces esa suma me tiene que dar 0 porque están quietos. Y me queda entonces que T por el sen de 21, o el sen de cita, menos, que sería la primera T por el sen de cita, sería esta. Y esta sería la segunda. T sen de cita es igual a 0. Entonces voy a llamarle esta T1, esta T2 y esta T0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que T2 es igual a T1. Para que eso de 0. Y ahora en el eje Y, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Cuál sería la sumatoria de fuerzas en Y? Tenemos T0 que va para arriba menos T1 coseno de cita menos T2 coseno de cita. ¿Me siguen con esto? Sí, Pa- profe. Sí. Entonces eso es igual a 0. Entonces la tensión del cable de arriba, o sea, la tensión en este cable que tengo acá, va a ser igual, como T1 y T2 son iguales, entonces va a ser 2 veces T1 por el coseno del ángulo. Y eso me da 2 por 157.46 por el coseno del ángulo que sería coseno de 21. Y eso me da 294,0 newton. ¿Quedó claro?
Compañeros, compañeras, Sí, profe, como el agua. como el agua. Este quedó más claro que el otro. Ahí cualquier cosa, les aconsejo que si tienen tiempo, traten de si tienen tiempo, traten de ver los videos del grupo 4 o del grupo 6. Con ellos yo resolví este problema de acá. Este se resuelve muy rápido. Y resolví estos otros problemas de acá. Que bueno, resolví este con el grupo 4. Si quieren ven el del grupo 4, que con ellos sí resolví bastantes problemas. Resolví este con ellos y resolví otros. Con el grupo 6 yo resolví este. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Ok. Entonces, no sé si hay alguna duda adicional, compañeros, compañeras. Por un momento, entonces, voy a pausar el video, ahí despedirme de los que están viendo el video y me quedo con dudas adicionales.